Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente circuito mixto. ¿Por qué circuito mixto? Porque está conformado por la combinación de elementos en serie y en paralelo. Es decir, tenemos resistencias que están conectadas en ambos tipos, ya sea en serie y en paralelo. Bueno, vamos a, primero antes que nada, observar la siguiente trayectoria de corriente. Tenemos este circuito mixto conformado por una fuente de voltaje de 12 voltios. Tomando el sentido convencional de la corriente, como si este saliera por el positivo, por aquí sale un flujo de electrones, es una corriente total I, y esa corriente total pasa por la resistencia R1 de 1 kilo ohm, es decir, de 1000 ohms. Una vez que pasa, bueno, aquí me faltó poner lo siguiente, estos son los nodos A y B. Bueno, una vez que pasa la corriente por esta resistencia, va a seguir circulando por el cable hasta llegar al nodo A. En el momento que la corriente llega al nodo A, va a tomar dos caminos. Si te das cuenta, se va a dividir en dos corrientes, en una corriente I2. Esta corriente I2 va a pasar por R2 y se va a dividir también en una corriente I3. Esta corriente I3, observa lo siguiente, va a circular por la resistencia R3, que es de 2 kilo ohms, pero no solamente va a pasar por esa resistencia, va a seguir circulando y después de pasar por R2, después de pasar por R3 va a pasar por R4. Si te das cuenta, la misma corriente que pasa por R3 es la misma corriente que va a pasar por R4, por lo cual R3 y R4 están conectados en serie. ¿Por qué en serie? Porque una patilla de R4 está conectada a la patilla de R3. Entonces, esas dos resistencias están en serie. Una vez que la corriente pasa por ambas resistencias, va a seguir circulando hasta llegar al nodo B. De igual manera, I2, una vez que pasa por R2, va a llegar al nodo B, y del nodo B van a llegar I2 e I3, y esas dos corrientes se van a sumar y van a retornar al negativo. Bueno, vamos a simplificar este circuito para poder obtener los valores desconocidos. ¿Cuáles valores se nos piden? Se nos pide obtener la corriente total del circuito, además de eso, el valor de I2 y el valor de I3. Bueno, no solamente eso, también el voltaje que cae en R1, por lo cual vamos a simplificar este circuito, es decir, vamos a ir dejándolo lo más simple posible. Vamos a comenzar con lo siguiente. Como comenté, R3 y R4 están en serie. Como están en serie, los podemos sumar directamente, por lo cual, al sumarlos directamente, nos da un valor de 12 kilo ohms, por lo cual vamos a reemplazar estas dos resistencias por una sola resistencia de 12 kilo ohms. A la suma de esas dos resistencias la hemos llamado como REQ1, es decir, es la resistencia equivalente de esas dos. Una resistencia de 12 kilo ohms sustituye a las dos resistencias en serie. Si observas ahora, REQ1, que es de 12 kilo ohms, está en paralelo con R2. ¿Por qué están en paralelo? Porque ambas resistencias, sus patillas están conectadas entre los nodos A y B. Observa, una patilla de esta resistencia está al nodo A, la otra patilla está al nodo B. Y esta patilla R2, y esta resistencia R2, sus patillas están entre A y B, por lo cual estas dos resistencias están en paralelo. Como están en paralelo, hay que recordar que tienen el mismo voltaje, pero aún no sabemos cuál es el voltaje de estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque esta resistencia, si estas dos resistencias estuvieran en paralelo, sin esta resistencia, supiéramos inmediatamente que el voltaje en ellas es de 12 voltios, pero como hay otra resistencia aquí, ¿qué es lo que sucede? Este voltaje se va a repartir entre esta resistencia y entre las terminales A y B. Luego les hablaré más a detalle de ese tema. Entonces, vamos ahora a sumar estas dos resistencias, porque lo primero que vamos a hacer es simplificar el circuito lo más que podamos. No las podemos sumar directamente ya que están en paralelo, no podemos sumarlas. 5 más 12 es incorrecto, tenemos que aplicar una fórmula sencilla para dos resistencias en paralelo. ¿Cuál es esa fórmula? Simplemente multiplicar cada valor a la suma de estas dos resistencias en paralelo, la voy a llamar como RQ2, por resistencia equivalente 2. Es multiplicar cada valor entre la suma de cada valor, es decir, 5 por 12 entre 17, es decir, 60 entre 17, 60K entre 17K, eso es igual a 3.53 kilo ohms. Es decir, voy a poner el símbolo de omega
3.53 kilo ohms es la suma de esas dos resistencias, por lo cual voy a reemplazar estas dos resistencias por una sola resistencia de 3.53 kilo ohms. Si observas, esta resistencia REQ2 quedó en serie con esta resistencia R1, quedaron en serie, por lo cual las podemos sumar directamente para obtener la resistencia total. RT es igual a 3.53 kilo ohms más 1 kilo ohm. Y eso es igual a 4.53 kilo ohms. Ya tenemos el valor de la resistencia total, podemos obtener entonces la corriente total. Para obtener la corriente total podemos aplicar la ley de Ohm. Hay que recordar que para la ley de Ohm, para obtener la corriente se divide voltaje entre resistencia. El voltaje total del circuito entre la resistencia total del circuito. Es decir, 12 voltios entre 4. Vamos a convertirlos a ohms. 4.53 kilo ohms simplemente multiplicamos por 1000 y nos da igual a 4530 ohms. Dividimos ahora 12 voltios entre 4530 y eso nos da igual a 2.64, 2.649. Voy a poner aquí. A ver, el 2.649 por 10 a la menos 3. Este prefijo menos 3 es amperios, ¿no? Significa mili, es decir que la corriente total del circuito es igual a 2. Vamos a redondear a 2.65 miliamperios. Es decir, la corriente total del circuito es igual a 2.65 miliamperios. Ya conocemos la corriente total del circuito. Ahora lo que voy a hacer es obtener el voltaje en cada una de estas resistencias. Les comento lo siguiente. En un circuito en serie el voltaje se reparte entre cada elemento, es entre cada resistencia, por lo cual estos 12 voltios van a ser repartidos entre R1 y entre la resistencia equivalente 2. ¿Sí? Entonces vamos a obtener el voltaje Vx, que es el voltaje que nos están pidiendo. Por lo cual voy a limpiar un poco la pantalla. Observa lo siguiente, como te comenté, vamos a aplicar la ley de Ohm para obtener el voltaje. Para obtener el voltaje Vx, que es el voltaje en esta resistencia R1, basta con multiplicar la corriente que pasa por esta resistencia por el valor de esa resistencia. Aquí estamos aplicando ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Es decir, vamos a multiplicar la corriente que pasa por R1, que es la corriente total del circuito, es decir, 2.65 miliamperios por el valor de la resistencia, que es 1 kilo ohm. Aquí no hay problema multiplicar mili por K, ya que en el momento que nosotros multiplicamos el prefijo mili por kilo, ¿qué es lo que sucede? Se convierte simplemente a voltaje. Luego lo vamos a ver más a detalle. Entonces 2.65 miliamperios por 1 kilo ohm es igual a 2.65 voltios. Miliamperio por kilo ohm se convierte simplemente en voltios. Entonces Vx es igual a 2.65 voltios. ¿Sí? 2.65 miliamperios es lo mismo que 2.65 por 10 a la menos 3. Entonces ya conocemos el valor del voltaje Vx, es 2.65 voltios. Pero como te comenté, en un circuito en serie el voltaje es repartido entre cada una de las resistencias. Por lo cual los 12 voltios se van a repartir en Vx, que es el voltaje que está en R1, y entre el voltaje en la resistencia REQ2. El voltaje en esta resistencia es el mismo que hay entre las terminales A y B, entre los nodos A y B. Es decir, 12 voltios es igual al voltaje Vx más el voltaje que hay en A y B, es decir, VAB. Es decir, 12 voltios es igual a 2.65 voltios más el voltaje entre A y B. Vamos a despejar, tenemos que conocer este valor, por lo cual dejamos sola a esta incógnita. El valor que está sumando lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad con el signo contrario, es decir, restando. Va a quedar 12 voltios menos 2.65 voltios es igual a VAB. Al realizar esta resta nos da igual a 9.35 voltios, por lo cual el voltaje entre A y B es igual a 9.35 voltios. Ya conocemos el valor de Vx y el valor de voltaje entre estos puntos A y B. Hay que recordar mucho eso, tomar mucho en cuenta. Entre A y B está el voltaje de 9.35 voltios. Ya tenemos los valores de corriente total, conocemos el valor de Vx, ahora nos falta encontrar el valor de corriente
de I2 y de I3. Pero hay que recordar lo siguiente. ¿Se recuerdan que les comenté que entre los puntos, bueno, entre los nodos A y B había un voltaje de 9.35 voltios? Es decir, entre estos nodos el voltaje VAB es igual a 9.35 voltios. Es decir, entre A y B hay 9.35 voltios. Un error común cuando uno va comenzando en este tema de circuitos eléctricos es pensar que esta resistencia está en paralelo con esta resistencia. No, esta resistencia no está en paralelo con esta resistencia. Las que sí están en paralelo es la suma de estas dos resistencias. Si recuerdas, la suma de estas dos resistencias es igual a REQ1, es decir, la resistencia equivalente 1, y cuando la sumamos quedó en paralelo con R2. Pero R4 no está en paralelo con R2. Tendrías que sumarla con R3 para que la suma esté en paralelo. Por lo cual R4 no tiene un voltaje de el mismo voltaje que R2, ¿no? Es más, ni siquiera R2 tiene el mismo voltaje de la fuente. Porque si no estuviera esta resistencia, entre A y B hubiera el voltaje de la fuente. Pero como está esta resistencia, este voltaje se reparte en un voltaje para R1 y en un voltaje para los nodos A y B. Por lo cual, aquí lo que vamos a hacer es considerar el valor del voltaje que obtuvimos de los nodos A y B, que es 9.35 voltios, y vamos a obtener la corriente que pasa por R2. ¿Por qué? Porque conocemos el voltaje que hay en R2, es el mismo voltaje que hay entre A y B, ¿sí? Por lo cual, vamos para obtener el valor de la corriente I2, lo que vamos a hacer es dividir el valor de voltaje entre A y B, que es 9.35 voltios, entre el valor de la resistencia R2, que es 5 kilo ohms. Voy a poner 5000 ohms. Si nosotros hacemos esa división, 9.35 entre 5000 es igual a 1.87 por 10 a la menos 3. Es decir, es igual a 0.00187 amperios. Es decir, es igual a 1.87 miliamperios. Ya conocemos el valor de I2. Pero también conocemos el valor de la corriente total. Si recuerdas, la corriente total es igual a 2.65 miliamperios. ¿Sí? Es decir, la corriente total se reparte en I2 y en I3, si recuerdas. Conocemos el valor de la corriente total, que es igual a 2.65 miliamperios. Y conocemos el valor de I2, que es 1.87 miliamperios. Lo que no conocemos es el valor de I3, pero podemos despejar. Este valor 1.87 está sumando con I3, vamos a pasar al otro lado de la igualdad, restando. Es decir, a 2.65 miliamperios le vamos a quitar 1.87 miliamperios. Y eso va a ser igual al valor de I3. Es decir, I3 va a ser igual a la resta de 2.65 menos 1.87. Es igual a 0.78. ¿0.78 qué? Pues estamos restando miliamperios. Es igual a 0.78 miliamperios. Si no llega ni a los 100 miliamperios. Por lo cual hemos obtenido el valor de corriente por I3. ¿Sí? Y podremos comprobarlo. Si recuerda, la suma de estas dos resistencias es igual a 12 kilo ohms, ¿sí? Si tú multiplicas 12.000 por este valor que es 0.78,